Un vaso que corta es un vaso que está roto, dice el español Alex San Pedro. Y se estaba refiriendo a que una persona que hiere es una persona herida. Una persona que juzga es una persona que se siente juzgada. Y es una manera en la que pudiéramos describir, por ejemplo, a los fariseos. Pero también es una forma en la que me pudiera describir a mí mismo. Muchas veces yo pudiera tener comportamientos que son propios de los fariseos de la época de Jesús. Y por supuesto es una palabra muy poco amigable, porque usualmente la usamos para señalar a personas que se comportan con cierto nivel de religiosidad, de legalismo, y por alguna razón señalamos de fariseos a aquellos que son muy críticos, que se sientan en una silla de jueces para cuestionar a otros, pero no siempre la usamos para valorarnos a nosotros mismos. Y lo que voy a intentar a través de los próximos minutos, a través de la palabra, es que podamos ver que en esta palabra pudiéramos tristemente a veces vernos reflejados en algunos comportamientos que quizás pasan inadvertidos para nosotros. Permítame darle de entrada algún contexto que sirva como fundamento para lo que le quiero compartir. Comencemos por tratar de definir la palabra fariseo. Los fariseos, recuerden, era un movimiento religioso que no nació en la época de Jesús, aunque ahí por supuesto se hizo muy conocido. Sin embargo, sus orígenes se remontan quizás unos 580 a 600 años antes de Cristo, muy conocidos por ser amantes de la ley, intérpretes de la misma. Llegaron al punto en el que amaban tanto la ley que en su propia lectura llegaron a tener una suerte de preceptos, micronormas, microcostumbres, al punto que hoy encontramos 613 preceptos, lecturas que hicieron ellos a partir de la misma ley. Y cuando ustedes van a la etimología, es una palabra que significa separados. Y algunos dicen que hace referencia a este comportamiento medio exclusivo que tenían, de intentar separarse de todo el pueblo porque ellos eran muy puros, muy nobles, de tal manera que no se podían mezclar con la plebe, con el vulgo, eran muy especiales. De paso, eran una sociedad minoritaria pero pudiente, intelectual, muy conocedora, muy formada. Otros aducen que se les llama fariseos porque tenían la capacidad de reconocer las cosas o de separar las cosas que eran importantes de las menos importantes. De todas maneras, este grupo fue bien polémico en la época de Jesús. Y si ustedes se encuentran por ahí en libros de historia, en el Talmud, que es un libro que básicamente recopila las tradiciones orales de los judíos, hay una descripción bastante interesante, al menos así me pareció a mí, acerca de los fariseos. Y les comparto todo esto como base para poder compartirles más adelante algunas cuestiones muy prácticas. Así que vean conmigo estas 7 formas en las que miraban a los fariseos, en aquella época por supuesto. Número 1, estaban los fariseos que les llamaban los fariseos del hombro. Estos eran meticulosos y llevaban en sus hombros las buenas obras que siempre las trataban de sacar a luz para que los demás se dieran cuenta. Buscaban básicamente reputación, que fueran conocidos por ser buena gente. Ese era uno de los grupos. Un segundo grupo, el fariseo, y noten, esta es la descripción del Talmud, de los mismos judíos. El fariseo espera un poco. Era el que siempre presentaba una disculpa legal válida para postergar una buena obra. Era el típico fariseo, típico religioso, que decía: no he hecho esta cosa buena porque he tenido este inconveniente. Y siempre se excusaba de las cosas buenas que no hacía. Hay un tercer tipo de fariseo, el fariseo sangrante. Los demás se vuelven aún mucho más interesantes. El fariseo sangrante, noten esto, para ellos era inconcebible que se los viera platicando con una mujer en la calle. Eso era una violación extrema a la ley. Y entonces los fariseos sangrantes llegaron al punto de extremar todavía este precepto. No solamente no se permitían ver con alguien en las calles, con una mujer
puntualmente. No solamente eso, sino que hay también otro detalle. Este grupo puntualmente llegó al extremo de caminar sin ver. Cerraban sus ojos e iban por la calle chocando con cualquier cosa que se encontraran, solo con el propósito de no ver a una mujer en la calle. Así de tan extremo eran. Por supuesto, les decían sangrantes porque ese comportamiento de ir con los ojos cerrados hacía que se tropezaran fácilmente, pegaban contra algo y se terminaban sangrando. Número 4, el fariseo de la joroba. Estos eran los que intentaban dar una apariencia de humildad. Y se les decía fariseos de la joroba porque literalmente caminaban viendo hacia abajo, encorvados, tratando de decir: pobrecito yo, soy muy humilde. Soy tan humilde que no soy digno de ver al rostro de ninguna persona. Esos eran los fariseos de la joroba. El fariseo contador es el número 5. Parecieran títulos actuales, pero en realidad así se les conoció. El fariseo contador siempre llevaba las cuentas de sus buenas obras y hacían un balance con Dios. Y escuchen esto: cada buena obra ponía a Dios en deuda con ellos, según ellos mismos. La religión se reducía a un asunto de deberes, de responsabilidades y de recompensas. Señor, hice esto, dame aquello. Típico del fariseo, el fariseo contador. Número 6, el fariseo tímido. Les decían tímidos a aquellos que tenían miedo del castigo divino. Era el religioso que vivía con el terror de que en cualquier momento Dios lo podía castigar si faltaba a una ley. Por lo tanto, siempre vivía cuidándose de los mínimos detalles. Ahí llegaron al punto de ser tan extremista en algunas cosas. Y el número 7 es el fariseo temeroso de Dios. Porque contrario a lo que uno pensará, los fariseos no todos necesariamente fueron malos. No todos tenían ese rostro negativo que popularmente le hemos dado. De hecho, en la Biblia ustedes pueden ver el más grande de los escritores, de los apóstoles, el apóstol Pablo, un fariseo. Y él mismo, hablando acerca de su vida como fariseo, describe que era un hombre celoso, amante de la ley. Quizás, por supuesto, estaba encerrado en sus propias normas. Sin embargo, había una intención genuina de querer amar al Señor. Y ahora les voy a pedir que cuando tengan esto acá en mente, manténganlo, porque ahora les voy a pedir que vayan por favor al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 23. Y con lo que recién les acabo de compartir, ahí en mente como plataforma, vamos a entender un poquito más lo que aquí Jesucristo habla con un grupo de personas. Recuerden que el Evangelio de Mateo fue escrito directamente para creyentes que estaban en Jerusalén o que eran judíos en términos generales. Y muchos de estos creyentes fueron algunos miembros de la secta de los fariseos. Por lo tanto, el evangelista aquí, Mateo, está rescatando un discurso que muy probablemente es necesario para aquellos que recibieron este mensaje. Por favor, vayan conmigo a Mateo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Noten que comienza dándonos claridad a qué grupo se está refiriendo. A la gente y a los discípulos. Viene a hablar de los fariseos y no lo hace con un grupo de fariseos. Lo va a hacer con un grupo que lo sigue constantemente. Eso es interesante, porque usualmente nosotros tomamos temas como esto esperando que lo escuche otro que nosotros consideramos que es un fariseo o que tiene un comportamiento similar. Pero Jesús, de una forma muy interesante, viene a decirnos: hey, a veces estos temas son importantes que los escuches también vos, Alberto. Porque a lo mejor, sin darte cuenta, yo, Alberto, tengo algunos rasgos de los que no me estoy dando cuenta. Por favor, vayan conmigo y veamos el primer rasgo. Versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Noten que Cristo no los ataca de entrada. Le está diciendo a la gente: saben, cuando ustedes escuchen a los fariseos, escúchenlo, de verdad, pero préstenle atención. Y no solamente los escuchen, hagan lo que ellos están enseñando. Pero, y aquí viene el gran asterisco,
Pero dice, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y aquí está la primera característica de un fariseo: dicen y no hacen. Es decir, tienen una total incongruencia entre sus hechos y sus palabras. Hay un abismo entre el discurso que comparten y los actos que presentan. Y sí o no, si somos sinceros, a veces nosotros podemos caber justamente en esa descripción. Tenemos la capacidad para decir muchas cosas que tristemente no vivimos. Y mucho de lo que allá afuera impide que la gente conozca a Jesús es precisamente una descripción como esa, que nosotros somos muy buenos para hablar, pero muy poco para vivir lo que hablamos, lo que enseñamos. Por lo tanto, el fariseísmo no está limitado o reducido a términos legalistas o religiosos, tiene que ver con un tema de integridad. Qué bueno es que yo sepa algunas cosas, pero qué mejor es que yo aplique lo que sé. Porque no es cuánta Biblia lo que va a cambiar a la gente, es cuánta Biblia yo vivo lo que esa gente necesita de mí. No es cuánta Biblia yo le puedo enseñar, sino cuánta Biblia yo le puedo modelar. La segunda característica la encontramos en el versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esta es la segunda característica: imponen su incoherencia. Quieren que otros hagan lo que ni siquiera ellos están dispuestos a hacer. Quieren que los demás piensen como ellos, pero ni aún ellos son fieles a su forma de pensar. Es la típica persona que te pone una demanda, pero cuando necesitamos ver un ejemplo o un modelo en ellos, no te lo muestran. ¿Y cuántos de nosotros no pasamos por eso como padres? Por ejemplo, me ha tocado que he tenido que corregir comportamientos como papá, cuando le he dicho a un hijo, a uno de mis dos hijos: hey, no continúes haciendo esto. Y él me responde lo inmediato, y no me lo responde de forma malcriada ni atrevida, sino tranquilo. Papá, pero vuelvo a hacer, dice. Inmediatamente uno pierde autoridad en ese proceso. Eso sucede en el trabajo, eso sucede en la familia y sucede también en nuestras relaciones personales, en cualquier nivel de relación. Porque la gente no es tanto impactada por lo que me escucha decir, sino por lo que me mira ver. Y ese es el impacto que como iglesia deberíamos de apuntar. La gente no cambia por lo que le digo, sino por lo que me miran hacer. Y no podemos poner demandas en las personas que nosotros mismos no estamos dispuestos a cumplir. La tercera característica la encontramos en el versículo 5. Antes, dice Jesús, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, que significa maestro. Esta es la tercera característica, la apariencia. Es la gente que vive de lo que otros ven en ellos. Se los repito, es la gente que vive de lo que otros ven en ellos. Porque para este grupo de personas lo importante es la percepción que tienen de uno y no lo que de verdad uno es. Y hoy esto es más evidente a través de nuestra vida de redes sociales. Es mucho más importante para nosotros la imagen que mostramos en un Instagram, en un Facebook, que la imagen que de verdad tenemos. Y pareciera que nos gusta la imagen que vendemos en lo digital, mucho más de la imagen que tenemos en la vida real. Y el tema es que nos vuelve tan atractivo que nos llegamos incluso a creer que nuestra vida es la que publicamos, es la que posteamos. Y la vida no pasa por lo que yo publico o por las fotos que posteo en mis redes sociales. Porque si no, yo mismo me estaré engañando, mi estimado y mi estimada. Nuestra necesidad de ser vistos por otros nos impide
ser vistos por Dios. Recuerde eso. La necesidad que yo tenga de ser visto por otro va a impedir que yo pueda ser visto por Dios. Cuarta característica, versículo 13. Y aquí viene una parte bien triste y a la vez difícil de haber escuchado para ese público. Mas hay, aquí comienzan lo que se conoce como lo hay. Estas reclamaciones. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Noten el tono, cómo cambia. A mí me cuesta imaginarme a Jesús en qué tono lo habrá compartido esto. Porque aquí ya comienza a hablar casi de forma más confrontativa y más personal. Ay de vosotros, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. No sé en qué tono lo habrá hecho, pero de cualquier forma habrá sonado duro. Decirle hipócrita a alguien, creo que por más que uno se la juegue, siempre va a ser difícil. Ese ay en el original griego en el que se escribe, básicamente es complejo de poder traducir, porque es una suerte de reclamación y a la vez es como un lamento. Es como, me enoja que te comportes así, pero a la vez me da tristeza y se me rompe el corazón que tengas ese tipo de comportamiento. Y creo que lo que somos padres podemos entenderlo. Es cuando molesta el comportamiento del hijo, pero a la vez te entristece porque uno sabe que si sigue con ese comportamiento le va a ir mal en la vida. Es como esa mezcla de indignación con tristeza, con pesar, con compasión. Y eso es lo que Jesús está tratando de transmitir con ese ay de vosotros. Me da pesar lo que va a pasar con ustedes si se siguen comportando de esta manera. Hipócritas. Esa palabra en el griego significa, al menos en el original, es uno que contesta. Eso significa uno que contesta. Pero con el tiempo comenzó a hacer referencia a una persona que asumía un papel en una obra de teatro. Por eso cuando hablaban de actores, se decía en griego que es un hipócrite, en español hipócrita, porque era un actor. Pero pasó un poquito más el tiempo y esa palabra llegó a significar farsante. Alguien que representa un papel, pero algo que él no es. Eso significa finalmente hipócrita. Y escuchen esto que me parece muy importante. El hipócrita básicamente es una persona que se pone una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones. Y para Jesús, los fariseos eran personas que representaban un papel, que se desempeñan de cierta manera. Y permítanme ser un poquito más puntual. ¿Saben qué significa ser hipócrita en la práctica? Que yo me tenga que desempeñar de cierta forma delante de algunas personas porque quiero que tenga una imagen de mí y por lo tanto oculto mi verdadero yo. Hablo de cierta manera, me visto de cierta forma porque quiero vender una imagen. Estoy después de todo actuando. Es una farsa. Es una completa farsa. Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, a veces podemos caer en esta descripción. No darnos cuenta que con muchas personas estamos vendiendo una imagen que realmente no somos. Y una de las cosas que me doy cuenta cuando voy a las Escrituras es que es más fácil lograr identificarse con alguien que muestra sus vulnerabilidades a hacerlo con alguien que muestra siempre sus fortalezas. Mis estimados hermanos y hermanas, es más fácil identificarte con alguien que muestra sus vulnerabilidades que con alguien que constantemente se muestra perfecto y que constantemente muestra sus fortalezas. Es mucho más sencillo. Decía un pensador griego, el hipócrita
es un alma pequeña que lleva a cuestas un gran cadáver. Es un alma pequeña que lleva a cuestas un gran cadáver. Viven desconectados de su propia realidad. Y noten lo que Jesucristo habla acerca de ellos, porque cierran el reino. El versículo 13 siempre. Cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Noten eso. Y aquí está la cuarta característica de los fariseos. Asumen el papel de juez. Se ponen en una posición como que si ellos deciden quién entra al cielo y quién no. ¿Han notado cuando personas conocidas de nuestra cultura cristiana cae en algún error, comete algún pecado y se hace público? Inmediatamente se despierta el fariseo en nosotros y comenzamos a señalarlo, a cuestionarlo. No merece esto, no merece lo otro, y aquí y allá. Y me doy cuenta que muchas veces, quizás, yo he estado ahí. El pastor David Spencer solía decir, en situaciones donde se hacían público el error o el pecado de alguna personalidad cristiana, de alguien muy conocido, él decía: no crean que eso no les pudo haber pasado a ustedes, porque nosotros no somos mejores. No somos mejores. ¿Escucharon a aquel cantante que le fue infiel a su esposa? No se crea mejor que él. Pudimos haber sido nosotros también, porque los descuidos que quizás él tuvo son los descuidos que a veces nosotros nos hemos dado. Y esos pequeños descuidos fue lo que lo llevó a cometer tal vez cierto tipo de actos, a tomar cierto tipo de decisiones. Son los mismos descuidos que a veces también quizás yo he hecho. Y que si no ha sido por la gracia del Señor, mis estimados, nosotros quizás no estaríamos en este lugar. Y, ¿saben? Olvidamos que el reino de los cielos es el reino de los perdonados, no es el reino de los perfectos. El reino de los cielos es el reino de los perdonados. Ustedes y yo leemos las cartas de un asesino y cantamos las canciones de un inmoral. El asesino es Pablo y el inmoral es David. Y no andamos arrancando las hojas de los salmos ni las cartas de Pablo de la Biblia. Pero todos ellos fueron perdonados. Y tristemente a nosotros se nos hace más difícil poder extender la misma gracia que en algún momento nosotros recibimos. Y necesitamos convertirnos cada vez más en personas que extienden gracia en lugar de juicio. Número 5, la quinta característica, versículo 15 de siempre Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Saben lo que está diciendo aquí? Ustedes andan buscando adeptos, seguidores de la forma de pensar de ustedes. Quieren personas que piensen como ustedes, pero en el proceso se olvidan de que lo importante no es que la gente piense como ustedes, sino que la gente conozca del Señor. El verdadero mensaje del Evangelio no es que la gente piense como Alberto Rayo. Cuando me paro aquí, la idea no es que ustedes piensen como yo, sino que yo me pueda convertir en un canal del mensaje de la palabra del Señor, donde no se vean ni se escuchen mis pensamientos, sino los pensamientos del Señor. Y el éxito no está en que ustedes piensen como yo, sino que puedan descubrir al mismo Salvador que me salvó a mí y que los puede salvar a ustedes. Amén. Y la misma gracia que ustedes recibieron tiene como propósito poder compartirla con otros. No es buscar seguidores. Y en esta generación, insisto, se hace difícil porque pareciera que mi vida cobra mucho más sentido y tiene mayor relevancia el ministerio cuando tengo más seguidores, cuando tengo más me gustas o corazoncitos en mis publicaciones. Sexta característica, versículo 16.
Ay de ustedes, guías de ciegos, que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que hace sagrado al oro? Noten eso, ¿qué es más importante? Jesucristo puntualmente les está diciendo que uno de los errores que tienen los fariseos es que no saben reconocer lo que es importante. ¿Qué es más importante? Y hace una pregunta, versículo 19, ciegos, ¿qué es más importante? Y repite una vez más la pregunta, ¿la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Esta es la sexta característica, distorsionan prioridades. Un fariseo no sabía reconocer la diferencia entre el medio y el fin, entre lo importante y lo prioritario. Comenzaron a valorar como importantes las formas y abandonaron la esencia. Jesucristo por eso les dijo a su público, ustedes han oído que se dijo, no adulterarás, mas yo les digo. Noten que Jesucristo siempre tratando de decirle, el problema no es que se metan en la cama con una mujer que no sea su esposa, el problema es que ya lo hayan meditado en el corazón. Lo importante no es solo el acto, sino incluso la intención que te lleva a ese acto. Esa era la mentalidad que había detrás de los fariseos. No entendían las cosas importantes. Y una de las características más importantes para nosotros como creyentes es poder reconocer qué en la vida es más valioso. ¿Qué es lo más valioso? En la familia, ¿qué es lo más valioso? Cuando yo reconozco qué es lo más valioso, voy a lograr administrar mejor mi dinero. Voy a lograr administrar mejor, incluso no solamente el dinero, el tiempo. Porque reconocer lo importante me ayuda a poder administrar mejor la vida y a enfocarme en las cosas que de verdad valen la pena. Y por favor, continúen leyendo, versículo 23. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Es decir, yo sé, dice el Señor, aquello era importante, sí, pero eso no significaba que debían de descuidar lo otro. Era importante ambas cosas, mantenerlas, conservarlas. ¿Por qué reemplazaron lo uno por lo otro? Y continúa añadiendo, por favor, versículo 24. Guías de ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Juzgamos a otros por los detalles y permitimos pasar los camellos en la vida. Nos detenemos en cosas que tal vez son mínimas y descuidamos las cosas realmente importantes. Y la reflexión es, mi estimado, ¿será que nos estamos deteniendo en cuestiones chiquitas y estamos descuidando los asuntos más importantes de nuestra vida espiritual? A veces uno presta atención a detalles que no es que no sean importantes, pero que no son tan relevantes, y descuida asuntos tan básicos como orar, como leer las escrituras, como congregarse. Pero lo hacemos al revés. Estos asuntos de oración, Biblia y congregación parecieran ya detalles en la vida espiritual, cuando en realidad son el fundamento de nuestro peregrinaje espiritual. Versículo 25, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Verso 27, ay de ustedes, maestros de la ley
y fariseos hipócritas. Y aquí se pone todavía un poco más fuerte el tono, quizás, que son como sepulcros blanqueados. Yo no hubiese querido estar dentro de ese público escuchando eso. Habrá sido bien duro, bien difícil, especialmente si uno se hubiese sentido aludido. Pero no veo al Señor predicándolo con amargura, con esa posición, pudiendo hacerlo, de juez que te estás condenando. No, no lo está haciendo así. Como les dije, el ay es una mezcla de indignación, pero a la vez de compasión y de lamento. Sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera, dan la impresión de. Y pensé, ¿de qué doy la impresión yo? ¿Qué impresión doy? Cuando la gente me mira, cuando mis hijos me miran, ¿qué impresión doy? Quizás habrían muchas cosas que debería de considerar cuando me dé cuenta de la impresión que tienen acerca de mí. Pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Sepulcros blanqueados, noten eso. Básicamente, el sepulcro es un recipiente para muertos, por supuesto, y por mucho que lo adornes, seguirá siendo básicamente un artículo para la misma función, para albergar un muerto. Y mis amigos, como dice esta frase, no importa cuán bien me vea por fuera, si no hay un verdadero cambio en mi esencia e intenciones, solo estoy adornando tumbas. No importa cuán bien yo me vea por fuera. Y lo último, el versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Se creen la excepción. Jamás lo hubiéramos hecho nosotros. Hicieron algo que yo jamás hubiera hecho. Si hubiese estado en el día de Jesucristo, a lo mejor también lo hubiéramos clavado. A lo mejor también hubiéramos gritado, crucifíquenlo. A lo mejor hubiéramos pedido ser parte de los soldados que lo crucificaron. Y quiero pedirles que por favor me acompañen para leer un último pasaje. Filipenses capítulo 3, versículo 4. No lo tengo en pantalla, creo. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Se los leo en la Reina Valera, versión 1960. Si tienen ahí su Biblia, por favor acompáñenme. Pablo, hablándole a esta iglesia desde una prisión, le llega a decir, escuchen esto, porque nosotros somos la circuncisión, dice el versículo 3, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aunque yo tengo, dice el verso 4, también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Aquí uno pudiera creer que Pablo está como elevándose. Si alguien cree que puede jactarse, yo me puedo jactar más, dice Pablo. Y añade, circuncidado al 8º día. Muestra su currículum él. El que ustedes miran, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, entre los grupitos de religiosos, yo estaba dentro de los más amantes de la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, no es que era un fariseo pasivo. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Era un hombre fiel a la ley. Pero cuántas cosas
añade, era para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y no, y escuchen esto, que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. El fariseo convertido al Señor dice, ¿saben qué? Me doy cuenta de esto. No solamente estaba mal, sino que hoy que estoy en la vereda correcta, les mentiría si les digo que estoy totalmente bien. No, me faltan muchas cosas todavía. No lo he alcanzado todo. Pablo diciendo, no lo he alcanzado todo. Pero una cosa hago, eso sí, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago, no he completado la vida ni soy lo que debería de ser. Estoy lejos todavía de ser lo que creo que Dios ha destinado para mi vida. Pero una cosa hago, estoy poniendo mis ojos en aquel que es el autor y el consumador de la fe, en Cristo Jesús. A aquel que lo dio todo por mí y que sabe todo lo peor de mí también. Y que a pesar de conocerme, ha decidido amarme. Dijo un escritor, Félix Ortiz se llama, cuando aceptas tu miseria, pero sabes que Dios te ama a pesar de ello, indudablemente tendrás misericordia de otros. Escuchen eso. Cuando aceptas tu verdadera condición, pero sabes que Dios te ama, porque Dios es bueno. Y como les he dicho en algunas otras oportunidades, Dios me ama tal y como soy y no por cómo debería de ser. Pero me ama tanto que no está dispuesto a dejarme igual. Me va a cambiar su amor. Pero necesito aprender a valorar qué cosas en mí tienen que ser confrontadas, corregidas. Y el Señor no está ahí, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, como aquel regañón. No. Sí está diciendo, hey, no podés continuar de esa forma. Pero me lo está diciendo porque me ama también. Porque quiere, como todo buen padre, ver lo mejor para los hijos que Él ama. Y todos nosotros comenzamos un proceso de perfeccionamiento gracias a la obra de Jesús. Y el plan es que el Señor lo va a terminar. Y lo va a terminar bien con ustedes. Porque la buena obra que comenzó, dijo el apóstol Pablo, Él la va a completar. Lo va a completar en ustedes. En el proceso necesitamos aprender a conocernos, corregirnos. Pero jamás olvide, Dios le ama tal y como usted es. Y ama al otro tal y como es también. Y no por cómo deberían de ser. Dios no espera que usted dé un giro en algunas cosas para amarlo más. Dios ya lo ama mucho y muchísimo con todo lo que Él tiene. A mí me cambió mucho el entender que Dios no me puede amar más. Ya me ama con todo lo que Él es. Ya me ama con todo lo que Él es. Qué increíble, porque si yo fuera Dios y me viera a mí mismo, yo diría, hoy te voy a amar un poquito menos. Y estás peligrando que te deje de amar. Pero Dios, que ya sabe todo
decidió amarme. De tal manera nos amó Dios. De tal manera. Y ese amor que hemos recibido de Él es justamente un amor que debemos de reproducir en otros, para que todo comportamiento similar a la de estos religiosos no sea parte de nuestra esencia, sino que podamos ser conocidos por el amor, la misericordia, la compasión, y no por señalar, por tener dedos acusadores y detenernos en minucias, sino que aprender a reconocer lo que de verdad importa, que es el prójimo, y el amarle como de verdad se debe de hacer. Cierre sus ojos, por favor.